Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Lorena Mezcua, soy neuropsicóloga clínica. Ando aquí en TikTok desde hace ya rato, cuando empezó la pandemia, de hecho. Y bueno, lo que hago principalmente es dar terapia, pero además también hago pruebas neuropsicológicas, entre las cuales se puede detectar un trastorno de déficit de atención. O Ok, bueno, muchas más cosas, ¿no? También. ok. ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de México? Estoy en la Ciudad de México, mi consultorio está en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ok. ¿Atiendes en línea? ¿Cómo es? ¿Es Sí. presencial nada más? Ujú. Cuando es terapia, puede ser en línea o presencial, como prefieran, pero cuando es pasar pruebas, ahí sí es mejor que sea presencial, porque hay algunas pruebas que te piden manipular objetos o así, que en línea pues Órale. es muy complicado, ¿no? Y podríamos hacer trampita, ¿no? De repente, porque somos, Además, somos TDAHers y nos gusta hacer trampita, se nos ajá. facilita. Oye, pues súper bien, qué bueno que nos compartes eso porque no hemos tocado el tema de neuropsicología, esta parte de un mapeo cerebral, se le puede llamar algún tipo de escanes haces o pides de la gente. Sí, bueno, lo que pasa es que la neuropsicología es como, es difícil de explicar, es como la mezcla entre lo que puedes tocar de la psicología y lo que no puedes tocar. Ok. Es decir, bueno, a mí me gusta describirlo así. Sí, sí, sí. Es decir, lo que no puedo tocar son, por ejemplo, las conductas, las reacciones, la concentración, la memoria, y lo que sí puedo tocar son las partes tangibles del cerebro, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, así. Entonces hacemos toda esa unión y podemos encontrar por qué a veces nos comportamos de X o Y forma o por qué tenemos una reacción, o por qué así. Entonces, trabajamos muy de la mano con neurólogos, Ujú. muy de la mano con pediatras, con geriatras, porque también hay que ver, pues, imágenes, a lo mejor hay que hacer un escaneo, a lo mejor no es nada más ven y platícame, sino que hay que ver, ahora sí, ver el cerebro. Yo tenía una duda muy específica. Se dice que el TDAH no se puede diagnosticar por medio de un encefalograma, pero a mí me habían dicho que sí funcionaba en niños, pero no tanto en adultos, porque en adultos tendríamos que ver cómo es su día funcional para ver realmente la actividad cerebral. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, lo que pasa es que para hacer un diagnóstico sí se necesita como que tener todo el scope completo. Ujú. Entonces, no es nada más la platicada, tampoco es nada más pruebas de resonancia magnética, sino que hay que hacer como todo el compendio. Y aún así, hay veces que no es fácil. O sea, ya con todas las pruebas y con todos los estudios hechos, aún así como que nos quedamos dudando, ¿no? Entonces, no es que sea nada más voy al psicólogo, me platica tantito, yo le platico y ya, porque es ahora sí que es complicado el diagnóstico. Como tiene muchas aristas y se parece mucho a otros trastornos, Ujú, entonces como se parece a todo y a nada, ujú. no es fácil y no es nada más, sí, me sacaron una resonancia y ahí salió. No, o sea, es la resonancia más, pues todo lo que hay que ver alrededor. Digamos que la resonancia pudiera ser como este parteaguas, esta punta de lanza hacia evaluar a profundidad a una persona. A veces no se necesita. O Ok. sea, hay veces que, de hecho, los neurólogos que trabajan conmigo y así, hemos diagnosticado sin necesidad de imagen. Nada más por, ahora sí que el ojo clínico y por las Ujú. pruebas que hacemos, que son las que hago yo, de, a ver, bueno, ahora vamos a construir algo con estos cubos, o ahora te voy a decir unos números y me los tienes que repetir. Eso, más la clínica, como que a veces nos evita tener que llegar al punto de la resonancia. O sea, ¿tú en qué dado caso recurres a la resonancia? Cuando no logras verlo así muy claro, qué es lo que tiene, o qué buscas específicamente en una resonancia. Bueno, eso más bien lo hace el neurólogo o el psiquiatra. O sea, Ajá, yo hago las pruebas, haz de cuenta, y como que no se ve claro, ¿no? A lo ok. mejor hice una batería de pruebas, no sé, de 3 pruebas, y una me dice que sí, la otra me dice que no, y la otra se anuló por la razón que sea. Entonces me quedo así de, se las paso al neuro o se las paso al psiquiatra, y el neuro y el psiquiatra las ven y dicen, ok, vale, vamos a hacer estas pruebas, una resonancia o un electroencefalograma o lo que se necesite. Él lo ve, lo analiza y dice, ok, pareciera que es. Y ese pareciera, más las pruebas que yo hice, pues nos orienta, nos da como, ahora sí que nos da luz. Por eso es que digo que es un diagnóstico complicado, porque a veces parece, pero no es. Sí, de hecho, esto que mencionas lo han confirmado muchas personas en las conversaciones que de repente salen en los videos, donde hay personas que acuden con un profesional
digamos, con un neurólogo, el neurólogo escanea y dice, no aparece nada, no tienes nada, y lo despachan a su casa, ¿no? Y después van con, no sé, un psicólogo de especialista en, no sé, cognitivo-conductual, y les dicen, oye, si traes un TDAH, ¿qué onda? ¿No te lo detectaron? ¿No te dijeron? Entonces, qué tan preciso puede ser un diagnóstico? Por ejemplo, tú dices que haces las pruebas, pero las pruebas realmente te dan la información suficiente como para decir, lo vas a canalizar con un psicólogo, lo vas a canalizar con un psiquiatra, o cómo es. Sí, las pruebas, eso es algo que es bien importante, siempre son orientativas, nunca son Orientativas. diagnósticas. O sea, en la prueba no te va a salir sí, es esto y ya está firmado con sangre que es esto. Es como para orientar al neurólogo, al psiquiatra, al psicólogo, ¿no? ¿En qué momento decidimos, bueno, vamos a derivar esto a otro profesional cuando no son concluyentes? O sea, que tú las ves y dices, ay, como que, No queda no, claro. Ujú. no queda claro, entonces hay varias opciones. La opción uno es hacer más pruebas de o sea, de neuropsicológicas, de vamos a dibujar esto, pásame aquello, ¿no? Esa es opción uno. Opción dos es derivarlo con otro profesional y que él pida ahora sí que más estudios, pero ya serían estudios como más médicos, más de resonancias de electroencefalogramas, de así. Y la otra opción, que a veces es la que se toma, es no hacer nada. O sea, le damos como terapia, estrategias para que pueda estructurar mejor su día o se concentre mejor y no damos medicamento ni hacemos nada extraordinario. A Ok. ver si todo eso funciona, porque hay veces que en realidad no se necesita el medicamento porque la gente tiene las herramientas para poder como pues manejarse. Entonces no, a mí no me encanta. ¿Tú puedes medicar? No, no porque yo no estudié medicina. Ok, ok. Ok, eso es importantísimo. Fíjate, aquí por ejemplo en los comentarios sale una persona que dice, mi neuróloga me indicó la resonancia. ¿Por qué? Luego después de estar diagnosticada con TDAH, ¿por qué me mandó a una resonancia? Si ya estoy diagnosticada. Exacto, pues a lo mejor quería comprobar o Ok. corroborar la información. No lo ¿Qué? sé porque Ajá. no tengo ahora sí que no conozco el caso, pero pues quizás quería como comprobar o corroborar, creo Ok. yo. De los pacientes que a ti te llegan, ayer teníamos, normalmente cuando tenemos expertos le hago unas preguntas como muy similares para como ir comparando, ¿no? Y de las personas que tú recibes, los pacientes que tú tienes, ¿cuántas personas, de una escala de entre 10 pacientes, cuántos vienen con, digamos, alguna ansiedad que después se le nota ahí el TDAH? ¿O cuántos ya vienen con TDAH que tú dices, no te han diagnosticado el TDAH, pues traes TDAH? O sea, ¿cuánta gente pudieras decir tú que recibes en tu consultorio? De 10, haz de cuenta que de 10 que yo recibo, que tengan TDA o pareciera, Ujú. pues yo creo que como 3 quizás. Ok, 3. ¿Y tú has visto algún incremento en este número? O sea, es decir, antes Sí, no recibía nada. sí. Antes no recibía nada. Y entonces me queda la duda, y siempre me quedará, yo creo, si es porque ya hay más conciencia del trastorno y ya hay más información y ya hay más así, o si realmente algo estamos haciendo que se está incrementando, sino que se está haciendo más intenso. Porque hay mucha gente que nace, crece, se reproduce y muere Ajá. sin saber que tenía TDA, pero ahora los síntomas son como más fuertes. Entonces yo no sé hasta qué punto algo estamos haciendo con redes sociales o en la educación o qué, que como que se nota más. Fíjate que lo que hemos aprendido aquí en la comunidad de TDAHers es que, y lo platicábamos con dos personas profesionales del tema, el que tengamos esta adicción a las redes sociales por esta sintetización de dopamina que queremos compensar inmediatamente porque se nos está acabe y acabe y acabe. Siento que caemos muy seguido a consumir redes sociales, pero yo le digo a la audiencia, ellos han quedado cuenta que es dopamina muy chafita, es como dopamina que muy rápido se desbarata. En Sí, sí. cambio, cuando hago ejercicio, cuando por ejemplo traigo un hiperfoco, cuando esa es dopamina un poquito más consistente, como yo lo siento, ¿no? Como yo lo explico. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que a raíz de que todo es inmediato, sí, un sector de los TDAHs dicen, qué bueno, porque a mí me choca esperar. ¿Sabemos eso? Y otra parte dice, híjole, es que no sé si sea tan bueno porque entonces ya me vuelvo más desesperado de lo de antes. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, yo creo que
algo que nos ha hecho muchísimo daño es la inmediatez. Ajá. Antes teníamos más tolerancia con TDA o sin TDA, pero teníamos más tolerancia. O sea, quiero un refresco. Bueno, pues tienes que esperar a ir a la tienda el día que vas a ir y comprarlo. Ahorita es Uber, mándame un refresco. Y en 10 minutos lo tienes en tu casa. Entonces, eso de todo tiene que ser ya, nos viene a dar en la torre a todos, TDAs y no TDA. Plataformas como esta, como TikTok, nos dan mucho en la torre. Porque no necesitas mantener la concentración más que 3 minutos, cuando mucho. Entonces es 3 segundos, no, siguiente. Entonces tu cerebro se acostumbra a no centrar la atención en nada porque todo ya me aburrió, siguiente. Y cuando algo te entretiene, dura máximo 3 minutos y se acaba. Entonces el cerebro se malacostumbra a eso. Sí, los traes como bola de ping pong, ¿no? Es como, o me estás dando algo inmediato o me estás dando algo muy entretenido y luego me lo quitas, ¿no? Exacto. Entonces yo veo un video, un perrito muy simpático, ¡ay, qué bonito! Siguiente. Una niña que se perdió, ¡ay, lloro! Siguiente. Claro. El que necesita dinero para su cirugía de córnea. Entonces emocionalmente también nos traen así. Me río, lloro, me alegro y todo, y no estamos diseñados para esos cambios tan abruptos en tan poco tiempo. Eso que dices es bien interesante y cabe destacarlo porque cuando nosotros bueno, hay documentales que hablan de estas personas que crearon la red o que están detrás de las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, todo eso, ¿no? Y un ingeniero que trabajó en TikTok, él realmente revela cuál es el truco detrás de TikTok, ¿no? Uno de ellos, hay muchos trucos, pero uno de ellos que me llamó tanto la atención es que logramos descifrar cuál iba a ser ese sentimiento que las personas iban a sentir, ¿ok? Estaban viendo un video y que su cerebro pensara, continúa al siguiente porque a lo mejor el siguiente video te aporta más valor, te va a dejar algo más. Y sabes que es como el chingado casino, que le das y no sale y estás hasta que, como dices tú, vas en montaña rusa, llegas a uno de 3 minutos y luego, ay, quiero más. Pues dice que me vaya al YouTube, pues me voy al YouTube, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí nos da un poquito más en la torre a los neurodivergentes por esta montaña rusa de emociones. Y yo precisamente en la cuenta del Instagram lancé una encuesta hace unos meses donde yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo pasas tú en redes sociales? Y puse 3 opciones, Lore. La primera opción es de 1 a 3 horas, de 4 a 7 horas, de 8 horas en adelante. Ganó de 3 a 7 horas. O sea, y la gente así como, con toda confianza decía, es que es normal, ¿no? No, es que no es normal. Es que debemos de tener, como dices tú, unos espacios para consumirlo. Y precisamente a raíz de mi diagnóstico, yo lo platiqué con mi psiquiatra y me decía, ¿qué te estorba el TDAH? Ya me estorba en esto y esto otro. Ok, puedes hacer estas técnicas y si no te funcionan, considera medicarte. Y dije, yo no me quiero medicar, ¿no? Y ya, entré en esa lucha interna, después le di una oportunidad al medicamento, lo postergué un mes más todavía el medicamento, así como ya lo tengo, pero no lo voy a tomar. Lo tomo, me da miedo, sí, me da miedo tomar, porque jamás me había medicado en la vida. Me da miedo y empiezo a documentar mi día del metilfenidato, que fue mi caso. Empiezo a documentar el día desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y tiene un montón ya sabes, de comentarios de todo tipo. Interacciones. Lo que yo noté es que bajo el medicamento no me llamaba la atención entrar a redes. O sea, no tenía esa inquietud, esa necesidad, esa búsqueda de dopamina que me generaba el entrar. Porque aunque sí entraba menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos. Y ya decía, ¿qué hago aquí? Mejor me pongo a hacer esto. Eso hacía. Y cuando no estoy con el medicamento, no me doy ni cuenta y ya pasó 1 hora, hora y media. Cuando estoy, oye, qué interesante video. Oye, sí es cierto. Oye, doble like. Oye, déjalo guardo. Oye, espérame, ¿qué estoy haciendo, no? Una persona que no está diagnosticada ni tratada con TDA puede sufrir unos niveles de ansiedad, nivel Dios. Y entonces llegan a consulta y me dicen, tengo muchísima ansiedad, vengo a tratarme la ansiedad. Y cuando damos cuenta, pues resulta que la ansiedad era una comorbilidad, digamos, del TDA. Y es que claro, porque pues es que tratamos de vivir en un mundo que nos exige cosas que nuestro cerebro no nos puede dar. O nos da, pero nos cansamos, pero nos sentimos fatal, pero entonces se nos derrite el cerebro, ¿no?
Y eso nos causa mucha ansiedad. Digo nos causa porque yo también soy del selecto grupo de los diagnosticados, ¿no? Órale, a ver, y ahorita hablamos de eso. Ahorita dices que de la ansiedad, sí es cierto, no lo habíamos tocado así, pero tiene sentido porque todas nuestras condiciones, sentimientos, emociones, los detonamos más a elevado que otras personas. Tiene sentido que la ansiedad se nos triplique, Claro. esa sensación, aunque yo no creo, y a lo mejor estoy en un error, que nos mantenemos en ese estado. Y creo que sí es tan intenso, pero baja, ¿no? Así como en cualquier emoción. Y yo lo llamo, bien o mal, yo lo llamo ansiedad gestacional. O sea que te pasa por un rato, la vives muy intensa, pero pues se te va hasta que la tratas. Entonces sí es muy común lo que dices, que llega gente a descubrir que tiene TDAH porque se fueron a tratar la ansiedad. Exacto. Porque es más lógico pensar que tienes ansiedad y no TDA, ¿no? O sea, Entonces tú canalizas la ansiedad primero, o sea, tú llegas y dices, vamos a tratar tu ansiedad primero, pero simplemente para ver si traes algo por detrás o cómo es. sí, o sea, llega, por ejemplo, primera consulta y me dicen, yo vengo porque tengo una ansiedad de los mil diablos. Ok. Empiezo a explorar sobre la ansiedad. A ver, en qué situaciones te da, qué tan intensa es, qué te permite hacer y qué no, etcétera, etcétera. Y lo más común que pasa es que conforme avanzan las sesiones, me digan, ¿sabes qué? Que es que también me afecta aquí y acá, y entonces a mí ya se me va el teléfono. Y digo, a ver, pues espérame, estos son síntomas de otra cosa, ¿no? Vamos a explorar por ahí. Y entonces ya ahí hacemos las pruebas y ya sale que tiene TDA y que a lo mejor tiene 40 años y nunca se había dado cuenta. Ok, ahí abres otra vertiente, ahorita abriste otro canal por ahí, ¿no? Últimamente han caído muchas personas ya de edad arriba de los 40 que dicen, ¿cómo es posible que nunca me detecté yo o me detectaron el TDAH? Porque hasta este momento me está, digamos, no estorbando, pero ya estoy como sintiendo esta dificultad hasta ciertas cosas. ¿Qué crees que sucede en esas personas que se dan cuenta súper tarde? Bueno, yo me di cuenta muy tarde. Yo Ok, me... ¿cómo fue tu proceso? Ujú. Bueno, yo no me di Una, cuenta. ¿cómo fue tu proceso y qué tienes tú? Ok, bueno, yo tengo, a ver, el diagnóstico por el que llegué primero con el psiquiatra, porque me brinqué el psicólogo, dije, no, esto ya es de psiquiatra, fue trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Ok. O sea, ansiedad al tope todo el tiempo y ataques de pánico mal, feo. Entonces llego al psiquiatra, el psiquiatra me medica para eso, obviamente, y pasan los años y como que no se mejoraba tanto el asunto. Por azares del destino tuve que cambiar de psiquiatra. Llego con la psiquiatra nueva y pues le doy el diagnóstico anterior y le digo estuve tomando esto, no sé qué, no me siento mejor. Después de 2 o 3 días que la vi, me dice, oye, ¿y tú no tienes TDA diagnosticado? Y yo, no, yo tengo ansiedad. O sea, yo estaba convencida de que lo mío era ansiedad. Y me dice, no, a ver, vamos a ver. Bueno, pues a los 34 años me diagnostica la psiquiatra con TDA. Y yo en ese momento sentí una paz Ok. porque no soy tonta. O sea, no soy tonta, esto es otra cosa. Yo toda mi vida escolar pensé que era tonta. O sea, literal, decía, es que todos pueden y yo no. O sea, pues tengo un tema en mi cabeza, ¿no? Yo siempre me sentí muy burra, siempre me sentí que no podía, siempre, y eso te pega en la autoestima y te genera ansiedad. A ver. Tiene mucho sentido. Pero ¿no te topaste con el especialista que dijo, tú no puedes tener nada porque terminaste tu carrera, tú no puedes tener TDAH porque eres adulta funcional que se graduó, que terminó, que se escolarizó? ¿Recibiste eso o te choqueó en tu cabeza eso de decir, o sea, sí me estorbó todo el tiempo, pero aún así terminé? ¿Es normal? ¿Cómo lo viste tú? El psiquiatra me dijo, es que tú a lo largo de tu vida lograste desarrollar herramientas tú solita que te ayudaron a lograr lo que has logrado, pero obviamente requeriste más esfuerzo que el resto. ¿Cómo se notaba que yo necesitaba más ayuda? Yo toda mi vida, de tercero de primaria a sexto de prepa, que aquí en México sexto de prepa es el último año antes de la Ya. universidad, El tercer año. necesité maestros en la tarde. Ok. Ya, Eso no es normal. ahí fue lo más complicado de toda toda tu etapa escolar. Sí, o sea, yo no entendía nada y llegaba el profesor en la tarde y me decía, a ver, ¿qué viste en la escuela? No, pues multiplicaciones. Me empezaba a explicar y cuando me daba cuenta yo ya me había desconectado, ya no estaba oyendo lo que me estaba diciendo. Entonces no es que no entendiera, más bien es que no estaba poniendo atención.
Qué Pero pues interesante. en ese momento, estamos hablando de los 90, no había toda esta información. Entonces, pues la Ujú. niña es tonta, ¿no? No es distraída, no, la niña es tonta porque aún a pesar del maestro en la tarde, pues no, no le sale. Sí, y fíjate que muchas personas, bueno, ahorita me quiero enfocar en las preguntas de todas las personas que ya se nos acumularon, pero es cierto que relacionan mucho el que sean muy malos en la escuela con el TDAH, cuando a veces sí y a veces no, pero es por la falta de atención, también empezamos a abrumarnos con otras responsabilidades, ya no tenemos cabeza nada más para estar estudiando. A mí nunca se me complicó la escuela, pero sí entiendo cuando una persona dice, no, hombre, es que a mí se me complicó muchísimo porque era un alumno problema. Y entonces es cuando dicen, a ver, ¿era el TDAH o era también alguna otra comorbilidad? No, es que me chocaba socializar. Ah, espérame. Entonces traes un poquito de autismo, por ejemplo. Traes este tipo de cosas. Y se me hace muy, muy congruente lo que me estás diciendo. Dicen aquí en los comentarios, en mi caso la ansiedad es constante y no me diagnostican con TDAH. ¿Eso pasa? Eso puede pasar en otro tipo de trastornos. O sea, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico. Ahí está la ansiedad todo el día dando lata, pero no tienes nada de TDA. No, no, el que tengas ansiedad no necesariamente tienes TDAH, pero el que tengas TDAH sí puedes tener ansiedad. Exacto, Ya. así. Ok, ok, ok. Y agárrate las que tú quieras, ¿eh? Yo aquí estoy Ok. buscando de las que... Ujú. Aquí dice, yo miraba la pizarra, pero mi mente estaba en mil cosas. Es correcto. O sea, estás viendo, pero no estás viendo. Ajá. Es que estás disociado, ¿no? Es como estás... Asociado, claro. tú- esta pregunta se me hace bien interesante porque yo no he sabido contestarla porque a mí no me pasa. Y dicen, hola doctora, tengo TDAH. ¿Sabe si está permitido ser sobrecargo de aviación por esta razón? Bueno, mira, te voy a dar un mal consejo. Nadie lo tiene que saber. O Ok, sea, tú no andas por la vida con un letrero así claro. gigante, ya tengo TDAH. Entonces, tú llegas, estudias, haces tus pruebas, te contrata la aerolínea y nadie tiene que saberlo. Que eso me lleva a la parte de que otras personas han dicho, oye, ¿me recomiendan que lo diga en mi trabajo que tengo TDAH? Eso es algo que me preguntan mucho a mí en mi perfil y yo la respuesta que siempre les doy es solo si se necesita. O Ok. sea, un ejemplo personal. Yo, Lorena, tengo TDAH. Voy con mi suegro y le digo, ay suegro, ¿qué cree que tengo TDAH? No, porque él no necesita esa información para nada, no le sirve, ¿para qué se lo digo? En cambio a mi esposo, sí se lo digo porque si no va a pensar que tengo problemas. Porque se me olvidan las cosas, porque todo pierdo, porque pues, va a decir, ¿qué le pasa a mi esposa de verdad? O sea, está muy mal. Entonces a él sí le tengo que decir. Pero a mi Sí, suegro no le claro. da la información para nada. Tiene sentido. También hay otras personas que dicen que no se les debe permitir a los TDAHers manejar. ¿Pero por qué? Dice, tengo todos los síntomas del TDAH desde peque, pero el psiquiatra, me imagino, o psicólogo, nomás dice, sí, dice que no puedo serlo porque he aprendido chino. Ah, ok, ok. Oigan, de verdad les puedo jurar y firmar con sangre de papá Dios, nuestro cerebro funciona. O sea, vas a Ajá. aprender chino, alemán, cantonés y lo que tú quieras aprender. Porque aparte hacemos un hiperfoco hermoso. Ujú. Cuando algo de Entonces, verdad nos interesa, ¿no? Sí, cierto. ahí sobre eso, yo hablo 3 idiomas y Ok. tengo mi TDA ahí bien Fíjate, clavado. a mí se me complicó el inglés. Yo estudié en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, yo estudié inglés en Guadalajara, pero fue que hasta que me vine a Estados Unidos cuando dije, "Puta, lo que me enseñaron en Guadalajara no me sirvió para nada. Hasta viviendo acá, lo vi en todos lados y a fuerzas entró. No tuve hiperfoco en el inglés. Ujú, ujú. Entonces siento que a mí se me dificultó, pero sí tuve hiperfoco en francés e italiano. Y en 2 clases, o sea, 2 semestres que tomé, aprendí un montón. Después lo dejé. Pero sí es cierto lo que dices, o sea, no necesariamente se te tiene que complicar un idioma o que no se te complique significa que no tienes TDAH. Exacto. ¿Por qué esta combinación? O sea, yo los tenía considerados que eran diferentes y que no iban combinadas. La depresión y la ansiedad juntas. ¿Qué onda? Generalmente vienen juntas. Es raro encontrar a alguien que trae solamente una. La cosa es que tú traes una y la otra se nota menos, como que una es más fuerte. Pero generalmente vienen las dos. ¿Por qué? Porque también tiene eso un tema orgánico. O sea, los neurotransmisores del cerebro están como medio desajustados
Y obviamente que estén desajustados te va a dar síntomas de depresión y de ansiedad. Eso por un lado. Pero por otro, y ya en la parte más consciente, digamos, porque el neurotransmisor, pues tú no sabes dónde lo tienes, ¿no? Pero ya en la parte más consciente, es un tema de, a ver, yo tengo tal nivel de ansiedad que ya no puedo hacer mi vida como la hacía antes, obligadamente me voy a deprimir. O sea, una te va a llevar a la otra. O yo tengo depresión y no quiero salir de mi cuarto ni quiero bañarme. Claro que me va a dar ansiedad que la gente me esté presionando. Wow. Entonces, no. Yo hubiera Ahora, pensado que era una o la otra. no, la mayoría de las veces vienen las dos. Se alternan, yo creo, ¿no? Es como, en Sí. algunas ocasiones es la depresión la que predomina, y cuando sales de ese espacio de depresión, quizás te sacó la ansiedad de ese espacio de depresión y traes otra cosa. Exacto. Ahora, la buena noticia es que el medicamento para la ansiedad es el mismito que para la depresión. ¿Cuál? ¿Cómo? Antidepresivos. Ok, a ver, hablemos un poquito de eso. Si una persona llega contigo y tú le diagnosticas ansiedad generalizada, ¿la primera opción es antidepresivo o qué No. técnicas, qué terapia, cómo lo canalizas? Bueno, yo soy terapeuta cognitivo-conductual. Ok. Ujú. Entonces, todo lo que hacemos va enfocado a darte como una guía de comportamientos, de pensamientos, de todo, para que puedas empezar a manejar la ansiedad sin medicamento. Ok. A mí no me gusta mandarlos de entrada al psiquiatra. Hay psicólogos Ajá. que sí. Hay Ujú. psicólogos que a la primera, no, ya, vete al psiquiatra ya. Yo como que le doy una oportunidad al cuerpo de que agarre también la onda, ¿no? Ahí solito. Entonces, intento varias semanas. Si vemos que la cosa empeora o no mejora, o que se mantiene pues estable a pesar de que la persona ha estado yendo a su terapia y todo, entonces ya Ujú. sugiero el antidepresivo. Pero eso lo Entonces, mejora el psiquiatra. O sea, yo... tú le das varias semanas, así le das la oportunidad de varias semanas trabajar la terapia cognitivo-conductual. Ya Ujú, si no ves algún tipo de mejoría notable, es cuando dices, ¿sabes qué? Vamos a ir con otro especialista. exacto. Entonces van al psiquiatra, el psiquiatra los medica y vamos a tapar medicamento, terapia, y ahí lo vamos llevando. Ah, Lo que sí, es generalmente cierto. ocurre es que pueden tener medicamento y luego yo nada más como que les doy la última chaineada de terapia y Sí. De hecho, Silvia, Eugenia, que es mi psiquiatra, ella me dice lo mismo. Me dice que normalmente trabajan de la mano, cognitivo-conductual, digamos, un psicólogo cognitivo-conductual o terapeuta y psiquiatría. Dice, autismo no lo van a tocar. ¿Qué nos puedes aportar del autismo? ay, Dios. Se llama trastorno del espectro autista porque es Ujú. un espectro. O sea, ¿Por está, qué es un espectro? ¿Por qué se le considera espectro? porque es tremendamente amplio. O sea, está desde la persona que no puede aprender un lenguaje, que no entiende el lenguaje y que va a necesitar a alguien con él cuidándolo todo el tiempo, hasta la persona que se murió de 90 años y nunca se enteró que era autista. Hizo una vida normal, estudió, se casó, tuvo sus hijos, viajó y nunca supo que tenía cierto grado de autismo. Por eso es un espectro, porque es muy amplio. Y a gente Órale, se le ok. puede notar un montón y hay gente que... Por ejemplo, Sheldon, el Ujú. The Big Bang de Big Theory. Bang Theory, él es autista. Y se le nota un Ujú. montón, es rígido, hace comentarios sin filtro, así. Pero hay gente que es empática, que sí tiene filtro, que no es tan rígido y tiene autismo. Ujú. Entonces, por eso es espectro. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Hay gente que ya quiere diagnosticar a los pobres niños desde que están en el cunero. O sea, yo digo que denles tiempo. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando, por ejemplo, los llamen por su nombre y no volteen. Que ya estamos Claro. hablando de un niño de 1 año y que tú le digas, fulanito, y el niño, En a su ver, rollo. Ujú. pero primero revísale el oído, a lo mejor no oye. Claro, 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 el O sea, oído. no nos vayamos a autismo clavado. Mm. Ya sí entiende por su nombre, pero por ejemplo no te ve a los ojos, no entiende tus gestos, o sea, haces cara de enojado y se queda, porque no entiende lo que significa el gesto. Empezamos a sospechar que puede haber algo. ¿Cuándo acudir al especialista si empiezas a notar ese tipo de cosas? Yo creo que alrededor de los 3 años se podría ya empezar a diagnosticar. Pero hay gente que se lo diagnostican a los 18, a los 20, o sea, Ahora, ¿es hereditario? ¿Y en qué porcentaje? no está muy claro,
si este asunto viene dado genéticamente, porque hay familias donde no hay ni una sola persona y por ahí salió uno, ¿no? Entonces como que ahí la ciencia lo contradicen un poco. Pero lo que sí tenemos de seguro y de hecho es que así nacen. O sea, nacen con el trastorno, no se vuelven por las vacunas, por la alimentación o por ver Peppa Pig. O sea, yo el otro día vi eso. Es que ya no les pongan Peppa Pig a los niños porque los vuelve autistas. Ay, casi me desmayo. O sea, no puedes volverte. Naces autista, pero no te puedes volver. Ni por la alimentación, ni por vacunas, ni por Peppa Pig, ni por un susto. También oí el otro día que por un susto. Nada de eso, eso no lo compren. Ok. Pudiera ser en algunos casos que lo adquirió, porque son niños que hablan, entienden y de repente un día, ¡prup!, como que se fueran para atrás y ya no hablan, ya no entienden, ya no voltean. Y dices, pero ¿cómo? Todo esto ya lo hacía. Es un tipo de autismo, como que pierden todas las habilidades que ya habían adquirido, pero no quiere decir que haya sido la vacuna, que le di de comer pollo orgánico o que vio Paw Patrol. O sea, no. ¿Qué diferencia hay entre un géneros? Vamos a ser muy básicos aquí, ¿ok? Entre un hombre y una mujer autista. O sea, ¿cuál es la diferencia notable? Que digas, esto es, no puede tenerlo el género masculino, no lo tiene, ni el género femenino puede tener esto. Ok, últimamente se ha hablado mucho de el asunto de que en las mujeres se ve distinto que en los hombres. Okay. Yo personalmente en mi consulta, y voy a hablar solamente por mí, lo he visto exactamente igual. Okay. A lo mejor sí hay casos, pero no me ha tocado verlos. Entonces a lo mejor la prevalencia es chiquitita y por eso a mí no me ha tocado. Pero yo los que he evaluado, tanto hombres como mujeres, lo veo muy parejo. He visto muchos más hombres que mujeres también. Por alguna razón, están más hombres. No sé si tendrá una, o sea, si esté estudiado científicamente, si hay más hombres y así, o yo tenga la suerte de que me toquen más hombres. No. ¿El autismo se enmascara como el TDAH? Sí, se puede enmascarar cuando son muy chiquitos, a lo mejor con retraso mental. Así de no, pues entiende, no habla, no. Ya cuando son más grandes, se pueden enmascarar, por ejemplo, con altas capacidades, que generalmente las tienen. O sea, la gente con un trastorno del espectro autista de alta funcionalidad son muy inteligentes, muy. Y también hacen muchos hiperfocos. Entonces también por eso saben mucho de algo, ¿no? Que es difícil de repente diagnosticar a una persona con autismo cuando son demasiado funcionales y son como muy buenos en lo que hacen y no se meten con nadie, entonces no dan como esas señales, esas pistas de que pues pudieran tener autismo, ¿no? Yo desconozco mucho del autismo, a mí me encantaría conocer más para también no caer en la, pues obviamente en la ignorancia y compartir información pues lo más atinada posible, ¿no? Tengo 37 años con ansiedad y ataques de pánico diagnosticado. No sé si soy TDAH. Ok. Lo que estábamos platicando hace todo el sentido con lo que está preguntando. O sea, no necesariamente si tienes uno vas a tener el otro, pero sí puedes tener ambos. Mi caso. O sea, yo tengo las dos. O sea, salí de chaveta, ni hablar, no. Yo tengo las dos, pero no porque tengas ansiedad vas a tener TDA y no porque tengas TDA vas a tener ansiedad. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferente para cada cosa. Si tú tienes ansiedad generalizada, te la vas a tratar y está bien. Si tienes la duda del TDA, habría que evaluarlo aparte. Eso se me hace interesante cuando escucho que muchas personas dicen, no, es que están dando mucha información del TDAH, van a ir muchas personas con el psicólogo, con el neuropsiquiatra, un neuropsicólogo, y le van a decir, tengo TDAH. O sea, tú como profesionista de la salud mental, tú ves una persona que te dice, oye, creo que tengo TDAH porque hago esto y esto otro, ¿qué me recomiendas? O tú dices, espérame, vamos a hacerte una serie de estudios, preguntas, vamos a hacer unos ejercicios para ver si por ahí se asoma. O es que yo estoy en la parte de que no puede llegar alguien y decir que yo tengo TDAH. Sí. ¿Cómo lo manejas tú? Ay, pues yo les aviento así el pisapapeles. No, no es cierto. Okay. Me dicen, hola, vi en TikTok un video y tengo TDAH. Ajá.
Y yo así. Que debe ser muy común hoy en día eso, ¿no? Ay, Que llegan y te dicen. de diario. Y yo, ay, no, por favor. Entonces, a ver, les digo, a ver, ¿por qué crees que tienes TDAH? No, porque me pasa esto, esto, esto. Si yo veo que hay muchos focos rojos de que pudiera ser, entonces le digo, ok, vamos y hacemos las pruebas. Se sorprenderán la cantidad de personas que llegan y me dicen tengo tal cosa, con el diagnóstico ya en la mano, según ellos, y a la hora de hacer las pruebas no tiene nada. 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 O sea, ni otra comorbilidad. No, nada. ¿Qué traen? ¿Estrés del trabajo, un burnout ahí o algo? Sí, o se sugestionan. O sea, se sugestionan. Es como si yo me meto, por ejemplo, ahorita al TikTok de un neumólogo, supongamos. Y el neumólogo te empieza a hablar de la falta de aire, de dolor del pecho y que te cansas cuando haces ejercicio y tú, a mí a veces me falta el aire, sí. Y a veces me duele el pecho, sí. Y a veces no puedo hacer, no, ya. Tengo un problema de pulmón. Ya. Y a lo mejor te faltó el aire porque se te ocurrió hablar y subir 3 pisos así con el teléfono al mismo tiempo y te faltó el aire. Pero tú ya juras que tienes una enfermedad así clavado. Existe esa frase de si lo crees, lo creas, ¿no? Ujú. También tú mismo puedes crear tu realidad. Claro. Y es importantísimo no caer en estos sugestionamientos de nuestra cabeza, porque la cabeza es súper poderosa. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me di cuenta de mi TDAH, yo había escuchado del trastorno y no puse atención. Después me topé un podcast de una persona que hablaba del TDAH y que había leído unos libros y empezaba a decir, ¿tú cómo sufres? Y empezó a decir diagnósticos que yo dije, a ver, déjale regreso. ¿Qué acabas de decir? Y entonces hice check a cada una de las cosas que él decía yo. Pero yo nunca me había autoevaluado así. O sea, sí creí que era una manera en que pues yo así vivía y no sabía que era un trastorno ni que tenía algo yo. Y miedo tener algo, me explico, es como decir, no, yo no puedo tener eso. Eso fue de entrada. Entonces, cuando después me empapé más del tema, me acerqué con un especialista de la salud, me tocó una buena especialista, la verdad. Ella me dijo, es que yo he visto tus videos, yo he visto lo que haces, y ahorita que te estoy entrevistando así de frente, te puedo decir que sí lo tienes, y lo tienes a tal grado, y así. Y dije, ok, ¿qué sigue? Pero yo nunca llegué a decirles, hey, yo tengo esto. Nunca llegué así. Yo dije, oye, me está choqueando estos síntomas. Yo creí que era algo normal, como aprendí a sobrellevar las cosas, pero creo que no es normal. ¿Qué puede ser? Me dicen que es, y yo evadí mucho la medicación, naturalmente, porque yo también creí en la parte de creo todavía, meditación, ejercicio, alimentación, técnica, para las manos, para la hiperactividad, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que cada viaje de cada persona es muy, muy personal y muy específico. Yo creo que lo que a mí me funciona no le va a funcionar a otra persona. Yo creo que si tú llegas con un diagnóstico, como dices tú, en la mano, es porque estás queriendo reafirmar algo que a lo mejor no es tu caso. Pero cuando vamos hacia el pasado, por ejemplo, a mí me preguntó Silvia, a ver, ¿cómo lo hiciste aquí en la escuela? ¿Y cómo lo hiciste aquí? ¿Cómo lo resolves acá? ¿Y en tu casa y esto? Y dije, sí, no, así le hacía. No, hombre, estás TDAH duro. Ok. Eso lo hice toda mi vida. No es como que me lo inventé ahorita, ni aprendí técnicas en la vida que me ayudaron a enmascarar mi TDAH, a compensar mi TDAH, que nunca me di cuenta. O sea, en el momento en que, pues yo ahora sí me doy cuenta de qué tengo, pues sí tú dices que fue un alivio. Para mí fue agridulce, porque yo siempre le tuve miedo a tener una enfermedad mental. Siempre le tuve miedo. Y ahora que no es una enfermedad mental, porque me he informado muy bien ya con especialistas como tú, como otras personas, sé que obviamente es una condición, es una manera diferente de procesar la información, eso lo entiendo. Y no me distraigan, es cierto. Entonces, yo creo que ya me distraje, ¿ves? Que es importante que si tú no conoces o desconoces de algún tema, obviamente te empieces a informar lo más que puedas para no autodiagnosticarte, ¿no? Que eso es importante. ¿Cuánta gente te llega? Tengo esto, resultó otra cosa y no esa. También me ha pasado, sobre todo con niños, porque ahora los profesores tienen la buena costumbre de diagnosticar a todo mundo y a todo mundo mandan al psicólogo. Entonces llegan los niños chiquitos de 7, 8 años y las mamás me dicen, es que dice la maestra que tiene TDA. Y yo, bueno, pues vamos viendo. Hago
la batería de pruebas, ¿y cuál tu TDA? ¿Es oposicionista desafiante, por ejemplo? ¿O es antisocial? A ver, ¿me puedes decir algunos rasgos del El oposicionista oposicionista desafiante? Ajá. ese es el rebelde sin causa. Ok. Oye, ¿qué haces esto? No, no sé qué, hazlo tú. Y el berrinche, y ya me enojé, y te voy a aventar algo, y se ponen agresivos, y entonces dicen, es que el niño se frustra, y es que tiene TDA porque no se está quieto, y es que... A ver, no. Es oposicionista desafiante, no tiene TDA. O sea, puede mantener la atención, no es impulsivo, pero todo el tiempo te va a llevar la contra. Todo el tiempo es una lucha de poder con él. Y entonces las maestras o los profesores no pueden con él y dicen, bueno, no estoy pudiendo, tiene TDA. Ya, Y ya entonces no quieren lidiar con la persona o con la personita y trátenlo, ¿no? Dicen es, acá en los comentarios, dicen, ¿hay alguna cosa no tan común del TDAH? Pues, ¿qué puede ser? a ver, ¿qué podría ser? Es que yo, para mí, en mi cabeza siento que todo es muy común. Pero Ok. déjame pensar en alguna cosa. A ver. am, bueno, algo que no sé cómo ponerlo común, pero algo que siento que es importante para todos los que tenemos esto, es que nos sentimos a veces como medio minusválidos, ¿no? Así de, "Ah, es que yo no Ah, voy a menos poder, válidos, no claro. tengo esto, ¿no? Pero no, El porque, limitarte, ¿no? El limitarte, dices. Ujú. pero el ser TDA también te hace ser tremendamente creativo y eso no lo vemos. O sea, Sí, vamos sí, sí, tan sí. rápido que somos muy creativos y nos podemos volver muy buenos en algo. Entonces, es poco común que se vea, porque obviamente la vida y la sociedad te mete así al cajón y tienes que ir con todos. Pero si nos dejaran que nos saliéramos tantito, seríamos tremendamente brillantes y creativos, porque andamos como a 1000 por hora. Entonces, digo, no contesta la pregunta como tal, estaba buscando síntomas no tan comunes, pero bueno, se me vino a la mente eso. O a lo mejor la hipersensibilidad. ¿No te pasa que oyes algo y es así como de, ay, ya cállense, ya me Sí, abrumé? claro, te abrumas, no tanto que te Me irrita, abruma. te abruma. Ujú. Yo voy a un restaurante y todo el mundo está hablando y llega el punto donde digo, ya me quiero ir, o sea, ya Sí, si te cállense. engentas, ajá. Ajá, es como, Ayer hablábamos sobre la creatividad y el TDAH, en el que mucha gente confirmaba aquí, yo no soy creativo, yo no soy creativo, yo no soy creativa, yo no soy creativo. Y yo decía, es que si eres creativo, pero no tiene que ver el arte, no tiene que ver el diseño gráfico, no tiene que ver el dibujo, no tiene que ver eso. Creatividad también es en solucionar cosas, solucionar problemas, tener ideas que a nadie se le ocurren. Eso es creatividad también, porque ya quisieran los neurotípicos que se les ocurriera eso en una disociación, ¿me explico? exacto. No les pasa. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy sanando? Fíjate, ¿eh? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy sanando y no creando un personaje? Esa está buena. Ay, a ver, me pones a deletrear. Yo creo que, hablando de TDA, no vamos a crear un personaje, Ok, o- o sea, ok, ¿no? ok. A lo La mejor buena. otro entorno sí crearía un personaje, creo yo, pero el TDA no. Como lo están diciendo aquí en los comentarios, que dicen, ahora todo el mundo tiene autismo. Espérame, es que eso no se puede inventar. Es que, o sí. No, no A mí porque me te... ca- dijeron, a mí me dijeron O sea, también, te tomaste la pastilla y es el efecto placebo. Espérame, es que a mí nadie me dijo lo que estoy sintiendo, no, a mí nadie me lo dijo. Es muy puntual lo que yo estoy compartiendo y no lo había leído en ningún otro lado. Y búscalo en internet a ver si está. No, yo tengo mi propia versión. Entonces, no es posible crearte un personaje a raíz de estas comorbilidades, de estas características mentales. ujú. Yo creo que hay mucha sugestión alrededor de todo esto. Entonces, a lo mejor no tienes nada, pero tú ya te sugestionaste que tienes TDA. A lo mejor tienes todo, pero te sugestionaste que no tienes nada. Ahora, si estás creando un personaje o no, que es lo que preguntaba esta persona, creo que el TDA no te implica crear un personaje, porque tú no puedes crear un personaje que se concentre. Claro. Ah, entonces crea uno superdotado, ¿no? Que... O sea, pues yo quiero crear un personaje que puede volar. Ajá, Hoy ajá. soy Superman, ¿no? Pero otros trastornos sí, y funciona como un alter ego. Tengo depresión nivel Dios, pero me tengo que levantar y tengo que trabajar porque si no, no voy a comer. Entonces creo un alter ego, un personaje que se levanta en la mañana y dice, ¡Yay! Un día más, venga, vamos a trabajar. Y llegas a tu casa y ya no tengo que estar fingiendo que estoy feliz. O sea, Ah, ya. ¿no?
Sí, sí Ese sí pasa. puede crear un personaje. Sí, bueno, es cuando es el masking, pero es que no es un personaje. Yo creo que es una manera de No. autodefensa, de caer en esta caja que mencionas de la sociedad, Ujú. que no queremos encajar, pero al mismo tiempo no queremos que nos esté estorbando tanto el TDAH para lograr cosas, ¿me explico? Ujú, Y ujú. yo lo vi en mi esposa, por ejemplo, yo lo vi en mi familia. Yo noté que, por ejemplo, y lo he compartido aquí, porque mucha gente me decía, y bueno, ¿y para qué te sirve el medicamento si yo te veo súper funcional? Y decía, espérame, es que tú no sabes las cosas que no logré. Y que me quedé así, cabrón, de hacerlo. Y no lograba y no lograba y no... Me harté de eso. O sea, yo por más técnicas que utilizara, así de funcional como me ves, hay un tope en mi persona que dice, Ya no pude ahí. ¿Y cómo le hago si no me quiero hacer adicto? No te haces adicto, porque se te va a olvidar a veces tomarlo. Es más, me pasó. Durante 3 semanas tomé medicamento, algunos días, otros días no. Y es mentira que no es cierto que lo tienes que tomar a fuerzas todos los días. Es mentira que crea adicción, es mentira. Y me siguen pasando cosas TDAH en mi cabeza. Eso no se detiene. Simplemente a menor escala o más manejable como yo lo interpreto en mi cabeza. Es como, siguen pasando 20 pensamientos aquí desfilando, pero ahora no me estorban. Es como cuando pasan las cosas y dices, X, y estás en tu rollo. Ujú. Antes era como, ay, qué idea tan buena. Oye, está tan bien. Uy, no, es que se me olvidó hacer esto. Ya no es tanto así. Eso. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo voy por la natural. Perfecto. Hay personas que dicen, oye, el magnesio, aquí hay una pregunta que dice, ¿el magnesio en qué ayuda para personas con TDAH? Yo investigando en la parte del sistema nervioso, dice, pues es que te calma, ¿no? Por ejemplo, yo uno de las primeras cosas que vi con el medicamento fue que me redujo mi impulsividad para bien y para mal, porque pues te reduce la impulsividad, punto. O sea, no te dice, te voy a reducir la impulsividad mala. No, te dice, te No. reduce tu impulsividad. Sí. Entonces ya no tenía estos impulsos de comida, no tenía estos impulsos de ira, que eso es donde yo aprecié mucho el medicamento. Donde dije, güey, ¿cómo que existe esto? ¿Cómo que puedo calmarme y respirar sin siquiera decir, no, antes de eso, respira? No, era automático. Dije, esto está bien, esto me gusta, es un propósito. No sé, te lo quería platicar también para que Está, tú me dieras tu punto de vista está y... perfecto. Sobre todo creo que va de la mano con el tema de que dices tú, no es milagro, no es que me lo tomo y ya se me olvida todo, sino que es mucho más manejable. ¿Por qué? Y a mí por este comentario, ay, cómo me cayó hate hace como un año, yo decía, bueno, pues ya paren, ¿no? O sea, ya me ¿Cuál voy. era? El comentario fue, los trastornos no se curan, se controlan. Ya. Pues sí, es que no es enfermedad. Es lo que yo les digo, pues si no es COVID, o sea, Claro, no es no, gripa. el COVID sí se te va a quitar, Ujú, pero un ujú. TDA no se te va a quitar, un trastorno del espectro autista no se te va a quitar, lo podemos medicar, lo podemos ahora sí que terapear para que no te moleste tanto, para que puedas ser Claro. más funcional, pero no se te va a quitar, así naciste y así te vas a morir. No. Bueno, me ha caído de hate con ese comentario que yo dije, bueno, si quieren cierro mis redes, pero nomás les dejo ahí el dato. Por ejemplo, de los pacientes que recibes tú en tu consultorio, ¿cuántos son niños, adolescentes, adultos? La mayoría son adultos, en segundo lugar son adolescentes y la proporción menor son niños. Cuando tratas con adultos, luego canalizas así como, ¿tienes hijos? Para ver si también detectamos a temprana edad si hay algo hereditario que se haya pasado o no. O dices, hasta que ellos quieran ver eso o qué onda. Sí, generalmente no, porque los niños son muy sugestionables. Entonces, si tú Muy llevas a un niño que sugestionables. no traía síntomas de nada y le dices, te van a hacer pruebas para ver si eres distraído como tanto padre, pues ya el niño va a agarrarse de ahí, ¿no? Y cualquier cosa Claro. va a ser como soy como mi papá. Es que, pues yo normalmente no comento nada a menos de que ellos me digan, "Oh, creo que mi hijo es igual, ¿no? Pero si no, no, se los dejo pasar. Hay una persona que dijo, yo de niño me lo detectaron el TDAH y lo negué. Y hoy de adulto creo que lo evadí. Ajá, puede ser, puede O sea, es que ser, nunca se va a ir. El TDAH no se va a ir. no, ¿Y qué hay de porque esos especialistas que dicen que se te quita cuando vas creciendo? no se te quita, más bien agarras mañas, que fueron las que el psiquiatra Claro. aparentemente me dijo, tú tuviste herramientas, ¿no? Pero yo digo que son mañas. Entonces se te va notando menos y vas lidiando mejor con eso,
porque pues agarraste muchas mañas, herramientas, trucos para funcionar, pero no es que se te haya quitado. Oye, dice, ¿los medicamentos para la depresión ayudan al TDAH? ¿O No, nada más trabajan sí, la ansiedad, la depresión? sí, va más para allá, porque los medicamentos del TDAH van más para controlar el asunto de la impulsividad, el tiempo de Claro. concentración. Pero ¿Y los de la ansiedad qué hacen? los de la ansiedad Perdón, depresión, perdón. son los mismos. Ok, sí, cierto, sí, Que te cierto, van ok. a dar, o sea, así. Ajá. Eso lo que hace es que, dependiendo del antidepresivo que sea, trabaja sobre un neurotransmisor específico, que puede ser que serotonina, dopamina, noradrenalina, etcétera, pero no, esos no influyen en la impulsividad, por ejemplo, o en la concentración. Entonces eso es para otra cosa. Oye, está bueno. Hay una pregunta que yo también me la he hecho, que gracias a Lau que la puso, dice, ¿existe alguna persona que no sufra de ningún trastorno o condición mental? ¿Y quiénes son estas personas? Pues habría que conocerlas, ¿no? Está O sea, todos tenemos algo. Estás diciendo que todos Yo tenemos, creo aunque que a lo ¿qué puede mejor, ser lo mínimo que puedes tener? mira, yo creo que todos traemos rasguitos de algo, no Claro. necesariamente el trastorno, pero todos Ok, tenemos algo de va. TOC. Me hace más sentido así, claro. O sea, el trastorno es cuando ya lo traes muy presente, esto es como un estilo de vida que traes tú, ¿no? Exacto, exacto. Ya cuando ya te afecta en tu día a día este rasguito, digamos, Ajá. pues ya no está tan padre. Pero todos tenemos algo de TOC, todos Sí, tenemos algo de... cierto. El otro día hablando con el doctor Mauricio Leija, comentaba yo le decía, oye, pero si yo tengo TDAH y mis hermanos, ¿qué? Me decían, es que a ellos, a lo mejor es en menor escala, a lo mejor ellos lo tienen compensado, a lo mejor ellos traen más bien algún tipo de autismo diferente, o sea, traen otra cosa, no necesariamente lo tuyo, como tú lo traes como ya muy agudo, ¿no? Entonces me hace sentido que sí tengamos estos pequeños rasgos, pero que no lo tengamos detonado. Exacto, exacto. O sea, no se nota tanto, pero está ahí. Yo creo que todos traemos algo, sobre todo porque mucho de esto es hereditario. Claro, claro, eso es importante. Por eso te preguntaba sobre si adultos llegaban con niños y les decían, pues también hay que checar a tu hijo. Dice, ¿el TDAH puede ser confundido con algún otro trastorno en niños? Sí, es el que platicábamos del oposicionista desafiante y Sí, lo comentaste, claro. se confunden mucho. Ujú. Que de esos tres, si tú me das a escoger, el TDA es el más tranquilo, digamos. El Somos que va a muy dar- chidos, es que somos muy chidos nosotros. Y la verdad es que Dice, ¿les pasa que no pueden hablar de un tema porque todos se niegan a que realmente lo puedas tener? Sí. Ayer hablaban personas que decían, es que yo no quiero irme a diagnosticar porque me da miedo que me digan que tengo algo, que es algo que te platicaba yo en mi viaje personal, y decir, ay, qué miedo saber ¿Quién iba a decir que yo iba a ir con un psiquiatra? No manches, yo ya tenía ese concepto pendejo de decir, no hombre, los psiquiatras son para los deschavetados, ¿no? Yo tenía ese concepto de decir, yo no estoy, yo no, ¿verdad? Entonces sí. teníamos esa mala información de que eso es malo, pero realmente sí existe ese miedo, honestamente yo lo veo, que existe ese miedo en ir con un especialista y que te diga, ¿a dónde vas? Tú traes esto también. ¡Ay, qué miedo! Ayer hablamos de autismo con una psicóloga y mucha gente, no mucha gente, algunas personas TDAH me decían, no, es que yo sí tengo miedo que me detecten también autismo. Porque tenemos también la mala información del autismo, tenemos esa mala información de decir, no, estamos mal, estamos retrasados o algo, como lo bien decías hace ratito, que lo asocian a que no, es que está retrasado, es que no habla. No, es que no es el caso siempre. Pues no No, siempre, es muy raro esos casos también, no es como que los abunden. hay. Ahora, el miedo es lo que yo les digo. O sea, cuando llegan y me dicen, es que no sé si quiero saber, les digo, ¿en qué va a cambiar si lo sabes o no? Tú vas a seguir siendo la misma persona. Claro, claro, o sea, sí es Entonces, cierto. ¿realmente quieres saber? Puedo decir, pero tu vida va a seguir siendo la misma porque tú eres la misma persona que un día antes de hacerte las pruebas. Híjole, yo creo que pensando poquito en lo que estás diciendo, me quiero poner en los zapatos de las personas que no desean saber un diagnóstico, porque los conozco. Conozco personas que dicen, no, yo no quiero saber. Yo pienso que es como si fueras al doctor y dices, me duele esto. No quiero ir al doctor porque qué tal si me dice que tengo cáncer. Y si me dice que tengo, ¿qué crees? Me voy a morir en 6 meses. Oye, güey, pero ¿desde cuándo te duele? No, desde que tenía 15 años. Güey, no te moriste ya. Entonces, ahí es donde entra tú la parte de la sugestión, ¿no? Ahí es donde entra la Claro. parte de te lo estás creyendo y lo estás creando.
en tu cabeza y lo vas a hacer una realidad, porque había un comentario aquí que yo coincido hasta dentro de mi propia filosofía, sí creo que las emociones que no trabajamos se vuelven enfermedades. Yo sí creo fielmente en eso. Y creo que una enfermedad o una emoción tan fuerte, tan, digamos, tan sometida, tan evadida, se convierte en un cáncer también al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y yo estoy leyendo libros así como de Joe Dispenza, de Supernatural, cómo es cambiar nuestra genética y todo el rollo, que no es fácil y que es como una destapada de cerebro. Yo creo que también entra mucho ese miedo al, si nos diagnostican esto significa que estamos enfermos, como bien decías tú, que es el comentario que más tuvo hate, que nos decías. Sí, o sea, me salen con, ay, no, es que no sabes tratar. Y yo, no, no es que no lo sepa tratar, es que así naciste. ¿Cómo te lo explico? No se te va a quitar. No. Ahora, el miedo al diagnóstico está ahí porque sienten que algo va a cambiar en el momento en que sepan qué es lo que Ajá, tienen, ajá. Pues bueno, ¿no? cambia para bien, ¿no? Al final Pero sería una idea, sería eh, ideal. es lo que yo les digo, va a cambiar, pero va a cambiar porque ahora vamos a saber cómo tratarlo mejor. Ajá, No, qué no es que vaya a herramientas y cambiar todo. para mal. Lo único que o sea, el peor escenario así horrible es que no cambiara nada con el diagnóstico. O sea, que yo te Que digo, se sí, quede sí como tiene, está, que se quede como está. y que te quedes así, ¿no? Ese sería el peor escenario. Que se te olvide que fuiste al diagnóstico y que te dijeron y se te olvidó. Sí, ¿Qué te sí, sí. dijeron? Ya no me acuerdo. Ay, ya ¿No? sé, es Algo horrible. así. Ok, dice, Pero te es acabo verdad. de decir y yo sí. Dice, es verdad que las personas con trastorno límite de la personalidad, autismo y TDAH tienen características parecidas. O sea, digamos que pones a una Lore, un Alberto y vamos a poner aquí nomás tiene un puntito. Pero bueno, vamos a poner no sé, Joaquín. Joaquín tiene TLP, yo tengo autismo y tú tienes TDAH. ¿Qué características tenemos en común? A ver, yo creo que la primera y más importante son los arrebatos de ira y de Ok, enojo. esta impulsividad, ¿no? Esa, Un poquito. y como que te enojas, o sea, Acá, porque ok. TDAH se frustra mucho y se va a enojar. Y se va a enojar porque nadie lo comprende. El TLP puede estar pasando por un episodio donde se va a enojar, ¿no? Ajá. Y el autista, pues también, o sea, también depende del nivel de autismo, pero yo he tenido contacto con autistas que están muy, ¿cómo te diré? O sea, no son nada funcionales, ¿no? El típico que tiene que estar acompañado todo el tiempo y demás. Ujú, Y se ujú. pueden poner muy agresivos si las cosas no salen como ellos esperan que van a salir. Entonces, ahí el arranque de ira, el enojo, ya de entrada es algo que pueden compartir. Todo lo demás, se me haría raro que se parecieran, la verdad. Sobre todo porque en unas la persona se da cuenta y en las otras no. O sea, un TDA se puede dar cuenta perfecto de que su reacción no es adecuada. Pero a lo mejor un TLP no lo va a notar. Porque está en un episodio maníaco o un episodio súper depresivo. Ajá. Y Ok. no se va a dar cuenta que su reacción es desproporcionada. El TDA sí lo nota. Y el autista, dependiendo su nivel, puede que se dé cuenta, puede que no. Entonces, como que yo siento que en la impulsividad y el enojo se pueden parecer, en todo lo demás no tanto. Ok, me basta esa respuesta. Dice, ¿las enfermedades psicosomáticas pueden volverse reales? No. O ¿Qué es una sea, enfermedad psicosomática? ¿Esta que te inventas? no, esas serían más como de hipo. Psicosomáticas es, por ejemplo, tengo tanta ansiedad que tengo taquicardia. Ah, ok, lo Tengo, mencionaron hace ratito en un ah, comentario. Ujú. tengo tal nivel de depresión que estoy muy cansado físicamente. No me puedo levantar a bañarme porque estoy cansadísimo. Pero no es que tengas una anemia, no es que tengas un problema cardíaco y no se va a convertir en eso. Ok, Nada más es como que, pues, un síntoma de tu trastorno, ¿no? ¿cómo construimos un buen hábito? 21 días. O sea, 21 días de hacerlo. Así como de cajón. O sea, por ejemplo, no sé, durante 21 días voy a hacer ejercicio. Después de 21 días de hacerlo así, el día 22 te va a costar trabajo no hacerlo, porque ya se va a volver un hábito. Entonces, pues nada más hay que seguirle la inercia y lo haces, ¿no? Pero 21 días que no fallen ni una sola vez. Ok, 21 días. A Ah, veces yo creo que más.
Porque creo que si decimos 21 días, no funcionó, esto no sirve para nada. Dice, una persona con trastorno bipolar puede tener TDA y TOC. Una persona con trastorno bipolar puede tener TDAH y TOC. Sí, sí, se pueden juntar. ¿Cómo es una persona con trastorno bipolar? O sea, ¿qué características tiene? Son personas que tienen unos cambios de humor, por llamarlo de alguna manera coloquial, pero que no son cambios rápidos. O sea, pueden estar muy eufóricos y comerse el mundo a puños durante muchas semanas y de repente les viene un bajononón de depresión, estoy solo, etcétera, que dura otras tantas semanas, incluso meses. Y luego otra vez van para arriba y entonces compran 1000 cosas, ponen un negocio nuevo, es todo, y de repente ¡pum! Ahí van para abajo otra vez. Y así están, pero puede durarles varias semanas o incluso meses. Esa es la diferencia con el trastorno límite de la... Mucho tiempo. Mucho. O sea, imagínate estar durante 6 semanas comprando cosas y o sea, sintiendo que lo pude entender un poquito, pero a mí no dura nada, me dura... Ese es en el momento. No puedo durar meses con compras impulsivas, no puedo durar meses iniciando negocios eufóricamente y que no podría. No, es bien difícil manejarlo y por eso se meten en unos broncononones que es mejor, ahí sí hay que medicar para que veas, para que el estado de ánimo como que se nivele. Dice aquí una pregunta, ya la habían hecho, pero no sabía cómo abordarla. Decía, ¿cómo afecta el TDAH en las relaciones sexuales y el líbido? Ok, acá hay porque a mí me han preguntado, pero no sé si se refieren a que si no paraguas, no sé si se refiere que si no se me antoja, no sé, no entiendo bien a qué se refiere específicamente. Yo creo que el problema principal, a lo mejor hay quienes tienen otro tipo de problemas y tienen también TDA, ¿no? Pero el principal y el único que yo he detectado que como que se repite mucho es que mientras estás pues ahí en el mero momento, acordando de la serie de televisión o te estás acordando de un pendiente, entonces no estás ahora sí que en cuerpo y corazón. Estás, digamos que en cuerpo, pero tu mente está pues en otro lado de se me olvidó pagar la luz. Entonces, como no estás en lo que estás, pues tampoco lo disfrutas tanto. Claro. Porque la mente va, ¿no? También se puede usar a nuestro favor. Y aquí sí hablemos como adultos, espero que no haya gente muy menor aquí. Pero puedes utilizar eso a tu favor. Y en lugar de estar pensando en si no pagaste la luz, en si no hiciste el súper y en pendiente del trabajo que se te quedó, toda esa bola de cosas que nos pueden venir a la cabeza lo puedes convertir en algo que te enfoque en lo que estás haciendo y que realmente te excite, te guste. Porque te van a llegar 1000 cosas a la cabeza. Ahí es donde vuelvo con el tema de la creatividad. Entonces, en lugar de estar pensando en la lista del súper, pues mejor ponte a pensar en algo que tenga que ver con una relación sexual. Claro, estar en el momento, ¿no? O sea, que no debes de estar como disociado en otras cosas, otros pendientes, porque te van a ganar esos pensamientos y al final no vas a estar presente. Yo creo que sí existe una correlación interesante con la parte del TDAH. Me habían preguntado sobre el medicamento, si al momento de tomarlo había bajado esas ganas de hacerlo. Y no lo había pensado hasta que leí el comentario, porque pues ya llevaba rato con el medicamento y no pasó. La única que yo encuentro es esa, ¿no? Que como que estás en la misa y en la procesión. Porque algunos psicólogos piden fechas, datos de tus familiares pasados, ¿ok? Pues porque no son psicólogos. O sea, ¿la fecha qué? ¿Cuándo nació tu mamá? Da idéntico. Ya. Pero sí datos, por ejemplo, que el alcoholismo, que algunas adicciones, ese tipo de cosas. Eso. Sí. Eso las sí. fechas, o sea, fechas a lo mejor se refería a fechas en las que pasó por ejemplo, tu mamá tomaba durante el embarazo. Ese tipo de cosas puede ser, ¿no? Eso sí. O por ejemplo, fechas para saber la edad de la mamá. Entonces vamos a saber a qué edad te tuvo a ti, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. ese tipo de información sí nos sirve, si fue una mamá joven o no, así. Pero así En mi caso, mi mamá fue joven. ¿Cómo afecta? Me tuvo de 16. Ay, bien joven. O sea, podría ser su hermano. Crecí no viéndola como figura materna, más bien como una hermana mayor. Y eso yo adopté cierta postura porque ella se inclinaba mucho conmigo para unas cosas conforme fuimos creciendo. Es como que, con Alberto me apoyo en esto. Entonces yo en otras terapias, en otros trabajos de ¿cómo se llama? Como trabajos de desarrollo personal,
trabajé mucho esa parte, solté esa parte, perdoné a mamá, que me perdonara. Y yo entendí que sí, no tanto como viéndola como, wow, mi mamá, wow. No, era como, pues mi hermana mayor, ¿no? Así más o menos lo entendí. Pero no, Mm, no tiene relación con la edad de la madre. O sea, igual puede haber niños TDA con mamás más grandes, más jóvenes, así. Eh, dice que tengamos cuidado con personas que están mal informando aquí en el chat. Sí, gracias. Es que saben que muchas veces llegan personas a apoyarme con la moderación. Hoy no lo manejé yo, lo estoy manejando yo. Pero sí entiendo lo que me dicen, porque hay personas que empiezan a contestar comentarios y dicen, ujú, no, no es cierto, eso no existe, esto y lo otro, y debes de informarte más, esta persona no sabe nada. Yo digo, hay 200 personas conectadas y solamente uno dice que esta persona no sabe nada, algo ah, está, o sea, estadísticamente está del otro lado, ¿no? Esa persona. exacto, sí, sí, sí. Esta pregunta es buena. ¿El TDAH cómo afecta a la comprensión? Uf, bueno, a ver, no afecta tanto a la comprensión porque sí comprendemos. Gracias. Gracias. O sea, comprendemos. Ajá. Solo que, a ver, ¿cómo me lo vas a explicar para que yo lo comprenda? Claro, claro. Exactamente. De que Sí, entendemos, entendemos. O sea, es todos. cierto. El otro día yo estaba platicando un método con el cual yo entendí muchos conceptos, que era a través de la comedia. ¿Por qué? Porque me suscribí a un podcast que es de comedia e historia universal. Entonces, cuando tocan los datos, me dicen, entonces llega este tipo. Entonces empieza a decir, a ver, cabrones. Y yo dije, wow, esto está interesantísimo, esto me gusta como lo está narrando, y entra la información. O sea, no es cierto que no comprendemos, yo creo que eso está un poquito desviado de la realidad, porque yo el otro día contesté un video de un especialista también de la salud, también me llovió mucho hate, donde él decía, cuando leo no comprendo. Yo dije, espérame, sí comprendemos, pero nos distraemos en el proceso, por eso tendemos a releer, Exacto. ¿no? Ujú, Que, como dices tú, nos cuesta el triple acabar un libro. exactamente, sí, pero no, de que entendemos, entendemos. O sea, tontos no somos. Nada más Tontos se no nos somos. al monte, pero, o sea, luego las traemos de vuelta. Ya cuando nos damos cuenta que se fueron. Sabes que con el metilfenidato, yo le dije a Silvia, a mi psiquiatra, le dije, yo lo voy a poner a prueba. Yo si ya estoy en este viaje, dije, pues ya, voy a ponerlo a prueba. Yo me ponía en espacios de distracciones a propósito y me ponía a leer. Entonces yo decía, a ver qué tan fregón es esto y qué tanto uso le voy a dar. Ujú. Noté que me seguía distrayendo a menor escala. Noté que sí seguía avanzando en la lectura sin comprender lo que estaba leyendo, pero me cachaba al instante que pasaba el renglón. No me cachaba cuando ya iba a dar vuelta la hoja. ¿Sabes Ajá, qué te pasa? Que terminas de leer según tú y ajá. dices, ¿qué leí? Ay, Leí otra vez desde el inicio. Me estoy distrayendo. Pero pasé un renglón 2 máximo y decía, y te dice, y regreso. Entonces yo le digo a la gente, es que te siguen pasando, porque a los neurotípicos no es como que lo tienen todo bandeja de plata. También ujú. ellos se distraen, también ellos no leen, se distraen cuando leen, o sea, pero a menor escala y controlado, ¿no? Ujú. El TDAH es común, en TDAH es común la bisexualidad, no tiene nada que ver. Es como revolver Ok, peras con claro, manzanas, claro. nada que ver. O sea, eres bisexual, puedes tener TDAH o no. O sea, da igual. ¿Que puede haber más hombres con TDAH que mujeres? Al parecer sí, Ujú. pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo no tengo ahorita como el dato de, el estudio de la universidad de no sé dónde dice que, no lo tengo. Pero al parecer sí se ve más, igual que el autismo se ve más en hombres. Daniel Ahora, Duarte, ajá, perdón, no. continúa. O sea, nuestro cerebro funciona diferente y a lo mejor las mujeres lo podemos enmascarar Claro. mejor, Y hay una ¿no? presión social con las mujeres y hay otros conceptos que también van como echándole capitas más al Eh, TDAH, ¿no? Yo entiendo eso. es- Ajá. Pasa a nivel cerebral y neuronal de una persona con autismo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? híjole, bueno, esa no es mucho mi área, Ok. eso sería Lo que tú nos puedes bien. aportar. Ujú. Pero la situación es que su cerebro funciona distinto ante estímulos. O sea, la realidad que ellos perciben no es la que percibimos nosotros. Entonces, a nivel neuronal cerebral, no tengo esa información, pero lo que sí puedo decir es que lo que tú ves, ellos no lo ven igual. Lo que tú escuchas, ellos no lo escuchan igual. Ellos están como en un planeta distinto. Entonces, hay que tener ahí un montón de paciencia porque todo lo perciben diferente, ¿no? Ya. Entonces, no, realmente no podemos comprender cómo lo ven No, ellos. así como los TDA Darnos no una podemos idea. comprender Ajá. cómo ve el mundo el neurotípico. Y al revés.
Y al revés, ajá. Dice, ¿cómo apoyo a mi hijo que siente frustración? Tiene 7 años con el TDAH, o sea, tiene TDAH Ah, y se frustra muchísimo. claro, seguramente por temas escolares o así. Lo primero, no pierdas la paciencia, nada de gritos, nada de es que no entiendes, ¿por qué no entiendes? Porque entonces se va a frustrar más. Ponle tareas, tú le vas a ir midiendo cuánto tiempo aguanta la concentración. A lo mejor son 3 minutos, a lo mejor son 5, y ponle tareas que duren eso. Lo dejas descansar, supongamos que aguantó 5 minutos, lo dejas descansar otros 5 y luego otros 5 de tarea o lo que tenga que hacer. Pero tiene que tener como sus breaks. Y algo que puede ayudar mucho es que tú le expliques qué pasa. Y le digas, oye, mi vida, lo que pasa es que te cuesta trabajo concentrarte, pero mira, por eso cuando te canses me avisas y nos detenemos. Entonces el niño va a sentir que tiene control de algo, Claro, claro. ¿no? Pues esa parte de comprensión de cómo funciona su cerebro, a lo más que podamos, y detectar dónde es que pone atención, ¿no? Por ejemplo, si yo noto que mi hijo es muy hiperactivo, de repente llega aquí a la casa y empieza a golpear las pelotas, empieza a brincar, a dar de saltos, y yo digo, ¿por qué no te sales un rato, juegas, corres, lo que tú quieras, y llegas y naturalmente sacó su hiperactividad y está más relajado? Cuando llega haciendo eso es porque en la escuela no lo hizo Claro. normalmente. Entonces hay que tener atención en eso porque si no va a pasar como yo fui educado. A mí me lo compensaron de, digamos, cuando mamá está al lado de ti dice, termina la tarea, terminas de comer, hasta que no esto vas a ver esto y no sales porque esto. Entonces ese tipo de condiciones van como, vamos creando estos mecanismos, sí, pues vamos compensando nuestra condición del TDAH y crecemos así. Entonces cuando somos adultos, llega un punto en que también ya lo traemos en automático. Ay, me están diciendo que hasta que termine esto, pues lo tengo que hacer. Ay, pues me choca. Y no sabemos cómo nos fueron. El otro día me topé una imagen que decía eso. Como la terapia cognitivo-conductual, yo hablando con un psicólogo, ¿no? Y la imagen de abajo, como fue mi terapia cognitivo-conductual de niño. Y era la mamá dándole clases al niño, ¿no? Y es como, pues es como crecimos, porque no había información, porque no había herramientas tampoco para nuestros papás. Exacto, exacto, no, y no había información, no sabían nada. Te digo, mi mamá me ponía maestros en la tarde y no era por ahí la Ajá, cosa, ¿no? que fue en la parte del último año, ¿no? Decías. Eso. Los TDAH ¿Qué te tienen Ajá, perdón. Adelante. Perdón, te iba a decir, ¿qué te parece si respondemos unas 2 o 3 más? Sí, sí, Y sí. Fred, para que nuestro Adelante. TDA nos vaya aquí a... Adelante, adelante, claro que sí. ¿Cómo argumentar cuando el patriarcado dice que el TDA es debilidad mental y no una condición? Pues no ¿Qué nomás ten- el patriarcado. Sí, o Pero sea, ok. Ok, Ajá, pero ok. vamos a quitar el patriarcado y vamos a poner cuando mi mamá, mi papá dicen que... El ambiente Porque el social. patriarcado no estamos aquí hablando de nada de eso. Claro, claro. ¿Cómo argumentar? Bueno, lo que les puedes decir no es una debilidad mental, es una condición porque es un tema orgánico. Si tú agarras una persona con TDA y le haces pruebas de imagen y le haces un estudio de sangre, bueno, no de sangre, un estudio de estos de electroencefalograma, le haces una tomografía, va a salir un cerebro distinto que el de un neurotípico. Y eso no lo puedes refutar. Este cerebro se ve diferente. Este cerebro tiene neurotransmisores distintos, madura distinto, hace todo diferente. Entonces, eso les puedes decir. Cuando te digan, es que esto, no te preocupes, mira, aquí en esto te voy a buscar una imagen para que veas cómo es diferente un cerebro con TDA. Y ya te pueden refutar. O sea, pues contra la ciencia que va a ir, ¿no? Bueno, teníamos aquí un predicador hace rato, ahorita ya me empezaría a decir cosas, ¿no? Pero contra la ciencia, ¿qué más? ¿No? Sí, es cierto. Yo tengo que ir con el psicólogo a que me diagnostique o él me tiene que en automático diagnosticar. O sea, yo le digo, diagnostícame. O, oye, vengo a ver qué onda conmigo. Y sale con un Puede diagnóstico. cualquiera de las dos. Porque Lo que me suena que dices, me urge un diagnóstico, voy con él para salir de dudas. ¿Es algo así? Sí, pero pueden llegar de las dos. Lo que sí está ya muy jalado de los pelos es que lleguen y me digan, es que vi en TikTok un video y quiero que me confirmen si tengo esto. Ahí sí digo, híjole, no, en 3 minutos de video me van a dejar sin chamba. Entonces, no lleguen así, más bien lleguen y le dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo dificultad en esta área. ¿Qué me sugieres? ¿O tú qué crees que pueda tener? ¿No? Y ya el psicólogo pues, ya te irá diciendo.
Para eso estudiamos, oigan, no lleguen con el video de 3 minutos. Luego me lo enseñan. Es que vi este video y yo, ok. Oye, y lo ves y dices, oye, está muy largo. Ajá, 3 minutos, adelántale. No tengo 3 minutos. Los TDAs tienden a tener el IQ más alto. Somos una fregonería. No, no es cierto, tenemos el IQ normal. Si llegamos a tener más alto, es porque lo íbamos a tener más alto, independientemente si hay TDA o no. O sea, no tiene una correlación. Lo que sí es que somos mejores para algunas cosas que los neurotípicos y somos peores que ellos para otras cosas. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, una prueba, por ejemplo, una prueba que yo hago, incluye varias subpruebas chiquitas que te evalúan cada una, atención, memoria, no sé, pensamiento perceptual, shalala, pensamiento abstracto. Y los TDAs solemos salir más altos casi siempre en las mismas pruebas y más bajos en las mismas. Y el neurotípico no, a lo mejor el neurotípico como que está campechano, los que tienen capacidad salen muy altos en una y muy bajos en la otra. Entonces no es que haya una relación como tal, pero sí, si nos logramos salir de la gráfica y somos más inteligentes, sería porque igual lo íbamos a hacer aunque no tuviéramos TDA. Yo coincido en la parte de que cuando yo tenía muy compensado mi TDAH y sabía mis fuentes de dopamina sin querer, cómo me abastecía de mi dopamina, sabía que yo tenía un IQ más alto que el promedio. Pero cuando ya me abrumé, llené el disco duro de la adultez con responsabilidades, dejé de hacer deporte, todo eso, dije, mi IQ ahorita no sé dónde está, no logro ver soluciones en algunos lados. O sea, yo creo que tiene que ver, si eres una persona con IQ alto, ya lo eres, no tiene que ver el TDAH. A lo mejor cuando estás motivado, hiperfoco, lo que tú quieras, ahí dicen, oye, este tipo es súper inteligente. Pero cuando estás desmotivado, procrastinando, que es otra de las preguntas que hicieron, cuando estás perdiendo el tiempo, van a decir, no, que muy inteligente, es que eso no tiene nada que ver. Exacto. Ahí es la deficiencia de dopamina, estamos hablando de muchas cosas. Oye, Lore, pues te quiero agradecer enormemente este espacio. Ojalá tengamos la oportunidad, si tú lo deseas y lo eliges, estar en otra ocasión. Normalmente hacemos live semanales con especialistas. Esta semana hubo 3 especialistas, estuvo genial. Y nos ponemos de acuerdo, si quieres, por mensaje. Normalmente perfecto. Estos videos los voy a subir yo los voy a subir completitos a YouTube. Te paso la información para que tú me proporciones cómo haces las terapias en línea, para si hay alguien que te quiera contactar de manera virtual y que te sigan en tus redes sociales. ¿Algo que más quieras aportar? Pues nada, agradecerte también por la oportunidad de estar acá. Sí. Me pueden seguir también en YouTube, me encuentran con mi nombre, Lorena Mezcua, o en Facebook como El Diván de Lorena. Entonces ya estás en YouTube. Sí y no, o sea, subo diferente información. Todo es de psicología. Ya. Bueno, de tu área, claro, perfecto. Ajá, todo es psicología, pero voy diferenciando. Súper. Por ejemplo. Perfecto, pues muy buenas noches hasta allá, gracias enormemente por esta información valiosísima y cualquier duda que salgan al respecto, contáctenla y pues ahí le preguntan directo. Cuando se conecte, no sé si tienes días específicos que te conectas en live o no. Generalmente viernes o sábado en la noche. Ok, si mañana haces, pues por ahí vamos a estar saludándote. Claro que sí, muy Listo. bien. Lore, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, cuídate mucho. Igual, besos. Bye. Bye.